Estamos iniciando el curso de evaluación de proyectos y una herramienta fundamental para poder lograr una buena evaluación es conocer a fondo la matemática financiera. En este caso hemos dividido la matemática financiera en dos partes y vamos a desarrollar el día de hoy la primera parte. Mi nombre es Claudia Nerina Boteón. Soy profesora de la Universidad Nacional de Cuyo hace más de 30 años y mi experiencia está basada en la evaluación privada y socioeconómica de proyectos. Ahí les dejo en esta filmina alguna información adicional para que conozcan un poco cuál ha sido mi trayectoria. Abajo está mi correo electrónico claudia.boteon@fcmail.uncu.edu.ar por si tienen alguna duda y puedan comunicarse conmigo. En esta primera parte vamos a desarrollar los siguientes tópicos: importancia de diferenciar entre momento y período, el valor del dinero a través del tiempo, la diferencia que hay entre interés simple e interés compuesto y también la diferencia que hay entre tasas de interés nominales y tasas de interés efectivas. Comencemos con momento versus período. Cuando uno evalúa un proyecto, hay que tener en cuenta que los beneficios y los costos se van desarrollando o se van gestando en períodos, o sea, se van gestando a través del tiempo, pero se reciben, o sea, se cobran o se pagan en un determinado momento. Y esto nos lleva a que tengamos que diferenciar entre momento y período. Momento es un instante en el tiempo, mientras que período es un lapso de tiempo que transcurre entre dos momentos. Siguiendo con la diferencia entre momento y período. Por ejemplo, un instante en el tiempo es el 30 de septiembre del 2020. Esto sería un momento. En ese instante uno puede cobrar o puede pagar una determinada deuda que tiene. Un período es un lapso de tiempo que transcurría entre dos momentos. Por ejemplo, entre el 1 del 9 y el 30 del 9 del 2020. ¿Por qué habré elegido el 30 de septiembre? Es mi cumpleaños. Siguiendo con esta diferencia, fíjense este cuadro. Este cuadro es un flujo mensual. Está dividido en momentos y períodos. Parte desde el momento 0 y llega hasta el momento n. Y si ustedes miran, al ser un flujo mensual, los períodos son meses. Por ejemplo, el momento 0. El momento 0 coincide con el principio del primer mes. En cambio, el momento 1 sería el final del primer mes, principio del segundo mes. No son exactamente el mismo instante, pero podríamos suponer que lo son a los efectos de un proyecto sin perder fidelidad en la información. Veamos un ejemplo. Si la primera cuota de un plan debe pagarse dentro de 2 meses, ¿en qué momento de este flujo mensual debiera pagarse? En realidad, esto sería en el momento 2. Dentro de 2 meses sería al final del segundo mes. Final del segundo mes coincide con el momento 2. Ahora, si la primera cuota de un plan debe pagarse al principio del tercer mes, también debiera pagarse en el momento 2, porque este momento 2 es final del segundo mes, principio del tercer mes. Cuando uno tiene dudas, hay que hacer bien el análisis, porque si nos equivocamos de momento en colocar un ítem, ya estamos cometiendo errores en la cuenta final de la evaluación de proyectos. Volviendo a este cuadro de flujo mensual, vemos que existen n períodos, n meses y n más unos momentos,
¿Por qué n más 1 momentos? Porque en realidad nosotros empezamos desde el momento 0 y terminamos en el momento n. Entonces no tenemos n momentos, sino n más 1. Cuando nosotros miramos un cuadro en evaluación de proyectos, muchas veces vemos que en la fila superior se indica año 0, año 1 o mes 0, mes 1, y eso no tiene sentido porque en realidad el mes abarca, o el año abarca, un periodo de tiempo y nosotros tenemos que saber en qué momento de ese periodo ocurre el gasto, ocurre el ingreso de dinero que nosotros tenemos que reflejar en el flujo. Un aspecto importante es que si se amplían los periodos, o sea, por ejemplo, de meses pasamos a semestres o a años, se sacrifica precisión, porque no es lo mismo registrar gastos e ingresos mes por mes que año por año. Si nosotros registramos mes por mes, la fidelidad de la información va a ser más certera que en el caso donde los registremos año a año, porque ahí lo que hacemos es suma simple de cosas que ocurren en enero, cosas que ocurren en julio y cosas que ocurren al final del año. El segundo punto del que íbamos a hablar es valor del dinero en el tiempo. Hay una idea central que es lo que nos hace evaluar los proyectos y tomar todo tipo de decisiones financieras, que es que el valor de un peso hoy es mayor que el valor de ese mismo peso en el futuro. No es lo mismo tener 100 pesos hoy que tener la promesa de 100 pesos mañana. Y ustedes ahora pensarán en inflación, pero dejemos de lado por el momento la inflación, eso va a llegar más adelante. Supónganse que no hubiera inflación, aún así, 100 pesos hoy es algo cierto. En cambio, 100 pesos mañana o en el futuro, cualquiera sea, es solo una promesa de recibir esos 100 pesos. Por más que ustedes conozcan el acreedor y sepan que se lo va a devolver, es una promesa. Hasta que no lo tengan en la mano, no va a ser dinero cierto. Las causas de esta diferencia son 3. La primera es inmediatez o impaciencia, que es una característica del ser humano. Todo lo que uno quiere, lo quiere hacer ya. En cambio, todo lo que uno no quiere hacer, trata de postergarlo lo más posible. Cuando uno quiere cobrar lo antes posible. Cuando uno quiere pagar lo más allá posible. El segundo aspecto es riesgo e incertidumbre. Hay una diferencia entre riesgo e incertidumbre, pero nosotros no la vamos a hacer acá, que es la que hacía referencia recién, en el sentido de que 100 pesos hoy son 100 pesos ciertos. En cambio, 100 pesos en el futuro, hay un riesgo ahí de poder llegar a cobrarlo. Y lo último, que es lo más importante y lo que da vida a la evaluación de proyectos, es la oportunidad de inversión. Es decir, aun cuando no existiera impaciencia, aun cuando no existiera riesgo, las oportunidades de inversión son fundamentales para la vida de proyectos. 100 pesos hoy se convierten en 100 pesos y algo más en el futuro. Por eso no son comparables 100 pesos hoy con 100 pesos dentro de un año, dentro de un mes, etc. Un concepto importante es el de interés. ¿Qué es el interés? El interés es ese adicional que puede obtenerse si el dinero se coloca en una alternativa de inversión. Nosotros solemos hablar de tasa de interés, que es una forma de medir qué porcentaje representa el interés obtenido respecto del capital invertido. Veamos un ejemplo. Si nosotros invertimos 1.000 pesos y obtenemos 60, se dice que la tasa de interés es del 6%. O sea, se hace el cociente entre 60 y 1.000, eso da 0,06, lo que es equivalente al 6%. Sin embargo, esto no nos dice absolutamente nada
si es que no definimos el periodo al que esa tasa está referida. Es decir, no es lo mismo obtener 60 pesos al cabo de un mes que obtener los 60 pesos al cabo de 2 años. Entonces, siempre que uno habla de tasa de interés, tiene que hacer referencia al periodo para la cual fue definida. Si esos 60 pesos los obtenemos a partir de los 1.000 al cabo de un mes, el 6% será la tasa mensual, mientras que si los obtenemos al cabo de un año, el 6% hará referencia a una tasa anual. Hay que hacer la diferencia entre interés simple e interés compuesto. Comencemos por el interés simple. El interés simple se calcula siempre sobre el capital invertido originalmente. Un supuesto que hay metido en ese análisis es que los intereses se van retirando en cada periodo. Veamos un ejemplo numérico sencillo. Siempre elijo ejemplos numéricos que se puedan calcular fácilmente. Por eso vamos a suponer que se solicitan 1.000 pesos al devolver en 3 meses a interés simple y vamos a considerar que la tasa de interés mensual es del 10%. Es una tasa elevada para una tasa de interés mensual, pero tomémoslo así para que los cálculos sean sencillos. Ustedes pueden ver en este cuadro en el que se ha puesto mes a mes cómo se van calculando la deuda al inicio del mes, los intereses devengados y la deuda al final del mes. Como el primer mes es el mes en donde se han pedido los 1.000 pesos, la deuda al inicio del mes son 1.000 pesos. Fíjense que al cabo de ese mes estamos debiendo 1.100 pesos, es decir, 1.000 pesos más el 10% que serían 100 pesos en concepto de intereses. Al cabo del segundo mes vamos a deber 1.200 pesos. Esto es así porque como los intereses siempre se calculan sobre el capital invertido originalmente, los intereses van a volver a ser de 100 pesos, 10% de los 1.000. Y lo mismo ocurre al cabo de los 3 meses. Estamos devolviendo 1.300 pesos porque nuevamente los intereses que se devengan el tercer mes son de 100 pesos, 10% sobre los 1.000. Ahí puede verse que siempre los intereses se calculan sobre el monto originalmente adeudado y siempre se mantienen constantes, en este caso particular, en el nivel de 100. Por lo tanto, es sencillo calcular simplemente que al cabo de 3 meses nos estarían cobrando un 30% de interés. Es decir, la tasa de interés asociada a este análisis que corresponde al trimestre sería del 30%. Hay una proporción de tasa. Veamos ahora interés compuesto. Si ustedes piensan en interés compuesto, la idea es que los intereses que se van generando periodo a periodo van formando parte o se van acumulando al capital invertido originalmente. De esta forma, los nuevos intereses se van calculando sobre este monto que va incrementándose a partir de la incorporación de los intereses que se van devengando. Lo supuesto es que los intereses no se van retirando en cada periodo. Volvamos al mismo ejemplo para que se vea la diferencia con interés simple. Es decir, se solicitan 1.000 pesos, hay que devolverlos al cabo de 3 meses a interés compuesto, en este caso, y la tasa de interés mensual es del orden del 10%. En este cuadro se ve claramente, de nuevo, la deuda al inicio, los intereses devengados y la deuda al final.
La deuda al inicio del primer mes es de 1.000 pesos. En este caso, al calcular los intereses, se aplica el 10% sobre estos 1.000, de manera que la deuda al final del mes queda en 1.100 pesos. Lo que ocurre cuando el interés es compuesto es que esa deuda, que es deuda al final del mes y también corresponde a la deuda al inicio del segundo mes, es el monto a partir del cual se calcularía el nuevo interés. Es decir, la tasa del 10% se va a aplicar ahora a 1.100, monto que ha sido incrementado por los intereses del primer periodo. De esta forma, los intereses correspondientes al segundo periodo son 110 y la deuda al final se obtiene sumando estos 110 a los 1.100 que teníamos al inicio del mes y corresponde a un valor de 1.210. Al final del tercer mes vamos a deber 1.331. ¿Por qué? Porque los intereses que se devengan este tercer mes se calculan como el 10% sobre el monto adeudado al inicio de ese tercer mes, que en este caso sería 1.210. 10% sobre 1.210 es 121, de manera tal que la deuda al final va a ser 1.331. Como puede verse, la deuda es mayor con interés compuesto que con interés simple y ya no se puede hablar de que la tasa de interés es del 30% trimestral, porque en realidad si uno saca la verdadera tasa de interés que le han cobrado en ese periodo, uno tiene que hacer el cociente entre 1.331 y 1.000 y a ese restarle el valor de 1 y rápidamente puede obtener con estos números que la tasa ha sido del 33,1%. O sea, ya no hay una proporcionalidad de tasa. Enseguida vamos a retomar este tema. Entonces tenemos por un lado interés simple y por otro lado interés compuesto. En el interés simple siempre los intereses se van obteniendo sobre el capital invertido originalmente, en cambio en el interés compuesto los intereses se van acumulando y van generando nuevos intereses. Entonces hay dos fórmulas madres que tenemos que recordar. Una en interés simple, que nosotros decimos que el monto que vamos a devolver al final, que acá está reflejado como MT, monto total, es igual al capital inicial, A en la fórmula, más los intereses. Y los intereses están calculados siempre sobre el capital inicial A. Fíjense que la N sería el número de periodos que están generándose y TP sería la tasa periódica que hay que aplicar. En el caso del ejemplo, el N sería 3 y la tasa periódica sería del 10%. De esta forma, uno llega al monto total y a la fórmula madre que hay que recordar. En realidad, en evaluación de proyectos esto lo usamos poco. La que es importante es la fórmula de interés compuesto, donde para calcular el monto total, MT, hay que partir del capital inicial, A, y a este multiplicarlo por 1 más la tasa de interés elevado a la N. En este caso, la tasa de interés es la tasa periódica y el N sería el número de periodos en el que el dinero permanece invertido. Para los efectos del ejemplo, la tasa de interés sería de 10% y el N sería 3. También esa es la fórmula madre que hay que recordar y es la fórmula madre que es esencial para poder evaluar un proyecto. Vamos a hacer un resumen. En evaluación de proyectos siempre se utiliza interés compuesto. Y nosotros hasta el momento hemos hecho referencia a capital inicial y a monto total, que son expresiones de la matemática financiera. En evaluación de proyectos, al capital inicial se lo denomina valor actual y al monto total se lo denomina valor futuro. Entonces podemos reescribir la fórmula que recién presentamos. En vez de decir
que el monto total era igual al capital inicial por 1 más la tasa de interés a la n, ahora diremos que es el valor futuro igual al valor actual por 1 más i a la n, de donde si uno despeja el valor actual, queda que es el valor futuro dividido por 1 más la tasa de interés a la n. Otro aspecto importante es hablar de la proporcionalidad y de la equivalencia de tasas. De alguna manera ya hemos hablado de esto cuando hemos hecho referencia al interés simple y al interés compuesto. Veamos el tema de las tasas proporcionales. Las tasas proporcionales ocurren en el caso de interés simple. Fíjense en el ejemplo de recién. Nosotros teníamos 1.000 pesos, llegamos a la conclusión que el monto total que debíamos devolver al cabo de 3 meses era de 1.300 pesos. Y esto se podía obtener aplicando una tasa mensual del 10% o una tasa trimestral del 30%. Porque lo que cambiaba en la fórmula era el número de periodos y la tasa acorde con ese número de periodos. Por lo tanto, fíjense que acá la tasa trimestral en interés simple era proporcional a la tasa mensual. Veamos ahora el tema de tasas equivalentes. Esto ocurre en interés compuesto. Si ustedes recuerdan el ejemplo, nosotros a partir del valor inicial de 1.000, si estábamos en un esquema de interés compuesto, al cabo de 3 meses teníamos que devolver un valor de 1.331. Eso lo que nos hacía era ver que la tasa de interés trimestral ya no era del 30%, sino de algo más del 30%. Y de hecho habíamos calculado una tasa de interés trimestral del 33,1%. Si a esa tasa la aplicamos al monto de 1.000 durante los 3 meses que permanece, o sea, durante el trimestre, llegamos al mismo valor. En este caso ya no se puede decir que las tasas son proporcionales. Lo que hay que decir es que las tasas son equivalentes. Una tasa del 33,1% trimestral es equivalente en el esquema de interés compuesto a una tasa mensual del 10%. Es muy importante conocer cómo convertir una tasa nominal a una tasa efectiva. ¿Por qué esto es así? Normalmente la información que dan los bancos o las entidades financieras o que figuran en las tarjetas de crédito tienen implícita una tasa nominal. Y esa tasa nominal hay que pasar la tasa efectiva porque la tasa efectiva es la que realmente es válida en una evaluación de proyectos. Entonces tenemos por un lado las tasas nominales, podría ser por ejemplo una tasa nominal anual, y hay que convertirla en una tasa efectiva anual. Para poder hacer esa conversión es necesario pasar por una tasa periódica. ¿Cómo se llega de la tasa nominal a la tasa periódica? Y bueno, desde la tasa nominal anual a la tasa periódica se llega por proporcionalidad de tasas. Es la famosa regla de 3 que alguna vez nos enseñaron en la escuela. Y cuando nosotros queremos llegar de esa tasa periódica a la tasa efectiva, en este caso tasa efectiva anual, se llega por un sistema de equivalencia de tasas. Ya no es tan simple como la proporcionalidad. Cuando nosotros hacemos referencia a la tasa periódica, esta tasa periódica no es cualquier tasa, sino que constituye un elemento esencial que nos permite pasar de una tasa nominal a una tasa efectiva. Y este elemento esencial está referenciando la unidad de tiempo que ha sido definida para la capitalización de intereses. Los resultados que se obtienen para la tasa efectiva dependen de esta tasa periódica y esta tasa periódica a su vez depende de cada cuánto nos capitalizan intereses. Si a nosotros nos capitalizan intereses en forma mensual, la tasa periódica que hay que calcular es la tasa mensual. En cambio, si nos capitalizan en forma bimestral, la tasa periódica que hay que calcular
va a ser la tasa periódica bimestral. Lo vamos a ir viendo ahora con algunos ejemplos. Vamos a pensar que esta línea vertical constituye un muro que divide dos áreas. A la izquierda están las tasas nominales y a la derecha del muro están las tasas efectivas. ¿Puede cruzarse este muro? Sí, puede cruzarse. Lo importante es encontrar la puerta correcta para hacerlo. Fíjense, cuando nosotros nos movemos en el área de tasas proporcionales o tasas nominales, lo que estamos haciendo es calculando la regla de 3. Por ejemplo, si tenemos la tasa nominal anual del 12%, es fácil calcular la tasa mensual y saber que es del 1%, porque directamente se toma la del 12% y se la divide por 12 meses que tiene el año. En cambio, cuando nosotros tenemos tasas efectivas, para movernos en este área necesitamos hacer la equivalencia de tasas, que no es una cosa tan sencilla como la proporcionalidad, pero que la vamos a tratar de hacer lo más simple posible. Pero nuestro objetivo es cruzar el muro, y para cruzar el muro nosotros necesitamos la capitalización de intereses, es decir, saber cada cuánto nos van a capitalizar intereses. Muchas veces cuando uno mira la pantalla de un banco, de una entidad financiera, en ella figura la tasa nominal anual y no se explicita cada cuánto se capitalizan intereses. Cuando no está explícito esto, normalmente esta capitalización se hace en forma mensual. Pero en realidad, para tener clara la tasa efectiva a la que lleguemos y tener seguro que estamos haciendo las cosas bien, es necesario cerciorarse cada cuánto nos van a capitalizar intereses, porque según sea la capitalización de intereses, se abrirá la puerta para pasar de un lado al otro y esa puerta que abramos será la puerta correcta. Vamos a seguir con el esquema del muro. A la izquierda tenemos las tasas nominales, a la derecha las tasas efectivas. En tasas nominales se habla de proporcionalidad de tasas, en tasas efectivas de equivalencia de tasas. Y veamos un ejemplo. Nosotros vamos a querer llegar a una tasa efectiva anual a partir de una tasa nominal anual del 20%. Lo primero que tenemos que hacer es analizar cada cuánto nos van a capitalizar los intereses. Vamos a suponer en este caso que la capitalización de intereses va a ser mensual. Esto nos sirve para abrir la puerta y pasar de un lado del muro al otro, porque en realidad, sabiendo que la capitalización es mensual, a partir de la tasa nominal anual del 20%, por regla de 3 simple, llegamos a la tasa nominal mensual del 1,67. Es decir, dividimos 20% por 12 meses que tiene el año y de esta manera llegamos a 1,67% mensual. ¿Por qué la tasa mensual? Y por qué la capitalización de intereses estamos suponiendo que va a ser mensual. Con esto se abre la puerta, porque si a nosotros nos capitalizan intereses mensualmente, la tasa que efectivamente nos están cobrando mensualmente es del 1,67%. Es decir, la tasa nominal y la tasa efectiva correspondiente al periodo de capitalización coinciden. Desde esta tasa efectiva hay que llegar a la tasa efectiva anual. Nosotros tenemos que la tasa efectiva mensual es del 1,67. Para llegar a la tasa efectiva anual hay que aplicar una fórmula, que es la que está expresada acá, a la cual le hemos sumado 1 a la tasa,
la hemos elevado a la 12 porque el año tiene 12 meses, le restamos el número 1 y llegamos al resultado final 0,2194 o lo que es lo mismo que la tasa efectiva anual es del 21,94%. Esta fórmula parece compleja, pero vamos a tratar de simplificarla para que con una regla mnemotécnica ustedes siempre se acuerden de hacer esta equivalencia y de hacerla en forma sencilla. Vamos a ver una forma más sencilla de realizar la equivalencia de tasas. Para mí es como una regla mnemotécnica. Fíjense, en el ejemplo tenemos dos tasas efectivas. Una tasa efectiva mensual del orden del 1,67% y una tasa equivalente a esa tasa efectiva mensual, que es una tasa efectiva anual del 21,94%. La idea es hacer este proceso o este paso o esta equivalencia de manera más sencilla. ¿Cómo hacerlo? Y fíjense, a cada una de las tasas, a la de partida y a la de llegada, se le suma el número 1. Una vez que se le suma el número 1, a izquierda y a derecha de la igualdad, se encierra la tasa más el número 1 entre paréntesis. Cuando uno mira esta igualdad, nota rápidamente que no es una igualdad correcta, algo le está faltando. Entonces nos preguntamos, ¿cuántos meses entran en el año? La respuesta es 12. Por lo tanto, a la tasa efectiva mensual más 1, la elevamos al numerito 12. Y ahí ya tenemos la equivalencia armada y lo que queda por hacer ahora es despejar la tasa a la que uno quisiera llegar. Volvamos de nuevo al muro. Tasas nominales a la izquierda, tasas efectivas a la derecha, proporcionalidad de tasas a la izquierda, equivalencia de tasas a la derecha, y partimos nuevamente de la tasa nominal anual del 20%. Lo que vamos a hacer ahora es pensar en una capitalización distinta. De hecho, la capitalización que vamos a analizar es la bimestral. Si la capitalización es bimestral para abrir la puerta de un lado hacia el otro del muro, lo primero que hay que calcular es la tasa periódica bimestral. Y eso se hace en forma proporcional. Es decir, a la tasa nominal anual se la divide por 6, porque 6 bimestres son los que entran en un año, y de esta forma se obtiene la tasa nominal bimestral del orden del 3,33%. Si nos están capitalizando los intereses en forma bimestral, esta es la tasa que efectivamente nos están cobrando. A partir de esta tasa y haciendo el procedimiento al que nosotros recién hicimos referencia, llegaríamos a la tasa efectiva anual del 21,74%. Si uno compara esta tasa efectiva anual con la tasa efectiva anual a la que llegábamos en el caso en que la capitalización fuera mensual, vemos que es diferente. De hecho, es menor. ¿Por qué es menor? Porque acá nos están capitalizando los intereses en un lapso de tiempo más amplio que si la capitalización fuera mensual. Volvamos a la regla mnemotécnica. Nosotros tenemos una tasa efectiva bimestral del 3,33% y nuestra incógnita es cuál es la tasa efectiva anual equivalente a esa tasa. Hemos llegado a la conclusión que es del 21,74%. Pero como antes les indicaba, si a cada una de estas tasas le sumamos 1, aplicamos los paréntesis izquierda-derecha de la igualdad y nos preguntamos,
¿Cuántos bimestres entran en el año? La respuesta es 6. Lo que nos queda es elevar el paréntesis de la izquierda a la sexta para obtener la igualdad. Una vez que tengamos esa igualdad, se produce o se procede a hacer el despeje correspondiente para llegar a la tasa efectiva, con lo cual el 1 que está sumando a la tasa efectiva anual pasará al término de la izquierda restando. Veamos un último ejemplo, partiendo nuevamente de la tasa nominal anual del 20%. ¿Qué pasaría si la capitalización de intereses es anual? Para hacer el análisis, siempre nosotros hemos buscado la tasa periódica. En este caso, la tasa proporcional anual ya la tenemos. Esa tasa proporcional anual que nos permite abrir el muro, abrir la puerta para cruzar el muro, es del orden del 20%. Si nos están capitalizando anualmente los intereses, efectivamente nos están cobrando el 20%. Entonces ya tenemos la tasa efectiva anual. La tasa efectiva anual es del 20%. Por lo tanto, la tasa efectiva anual es igual a la tasa nominal anual cuando la capitalización es anual. A modo de repaso, lo que les quiero mostrar es que a partir de una tasa nominal anual del 20%, con los ejemplos que hemos analizado, hemos llegado a 3 tasas diferentes efectivas anuales, porque hemos supuesto 3 periodos de capitalización diferentes. Podríamos suponer muchos más, con los cuales llegaremos a muchos resultados diferentes. Por eso es de suma importancia, vuelvo a repetir, conocer el periodo de capitalización de intereses para hacer este proceso de conversión. Hasta el momento hemos procedido a convertir una tasa nominal anual en una tasa efectiva anual, pero podría interesarnos calcular una tasa efectiva bimestral en lugar de una tasa efectiva anual. Por ejemplo, ¿cuándo sería esto necesario? Esto sería necesario cuando tenemos un flujo de un proyecto que tiene una distribución bimestral. Y si nosotros queremos calcular los indicadores a partir de él, es necesario contar con una tasa efectiva bimestral. Veamos un ejemplo. Supongamos que la tasa nominal anual que ha sido publicada es del 12%. Para llegar a la tasa efectiva, cualquiera sea su distribución, es necesario contar con la capitalización. Entonces vamos a analizar el caso para la capitalización de intereses que tiene una distribución mensual. Si nosotros tenemos una capitalización mensual de intereses, lo que hay que hacer ahora es calcular la tasa periódica mensual, que como hemos dicho es proporcional a esa tasa anual. Si la tasa anual es del 12%, por regla de 3 simple, podemos llegar a que la tasa periódica mensual es del orden del 1%. Si nos están capitalizando los intereses mensualmente, esta tasa constituye la tasa efectiva mensual, que es del 1%. Noten que he puesto la letra I, letra que vamos a usar a partir de ahora, para hacer referencia a la tasa cuando esta es efectiva. Una vez que tenemos la tasa efectiva mensual, nos preguntaremos cuál es la tasa efectiva bimestral. Y para hacerlo sencillo, vamos a aplicar la regla mnemotécnica que les he mostrado en las filminas anteriores. Partiendo de una tasa efectiva mensual del 1%, vamos a ver que se llega a que la tasa efectiva bimestral es del orden del 2,01%. ¿Cómo hacíamos? Recuerden, a cada tasa le sumábamos el número 1, aplicábamos los paréntesis y en este caso, como estamos partiendo de una tasa mensual
y queremos llegar a una tasa bimestral, nos preguntamos cuántos meses entran en el bimestre. La respuesta es 2 y por lo tanto elevamos el paréntesis que contiene la tasa mensual a la 2. Luego producimos el despeje de manera de que lleguemos al 2,01% de tasa efectiva bimestral. Con esto hemos terminado la primera parte de repaso y les dejo una bibliografía con la que pueden ampliar la temática si es que ustedes consideran necesario. Bueno, nos vemos en la segunda parte.